Vamos a examinar una serie de casos en los que, habiendo resuelto una estructura, habiendo planteado sus matrices y llegado a una solución final, es necesario regresar porque ha habido variaciones en elementos, en apoyos, efectos de temperatura, de asentamiento, de apoyos elásticos, etcétera, etcétera. Y queremos aprovechar las soluciones anteriores con el propósito de no volver a resolver todo el problema, a plantear todo el problema, sino utilizando, repito, las soluciones anteriores, ajustar a las modificaciones que han aparecido en la estructura. A eso le dedicaremos ahora esta conferencia. Soy consciente, así la experiencia me lo ha dictado, que realmente estos temas teóricos o formales solamente se comprenden cuando se resuelven problemas ya prácticos, específicos. Por esa razón, ahora planteamos el tema en términos teóricos generales y luego, digamos, en 2 o 3 conferencias posteriores, resolveremos un problema o problemas en los que estos temas se aborden ya en ejemplos concretos y pueda ser comprendida con más detalle la manipulación de las matrices y de las submatrices y de las operaciones que implican. Bien, vamos a utilizar el siguiente planteamiento. Sea una estructura cualquiera y un elemento IJ, sabemos que en coordenadas locales del elemento IJ la ecuación matricial es pk delta minúscula, y aquí tenemos la representación a la que llegamos desde las primeras conferencias. PIJ, PJI, el vector fuerzas del elemento IJ en I, del elemento IJ en J, y las matrices correspondientes en coordenadas locales. El extremo I es fijo y allí se evalúan las fuerzas. El extremo J es móvil, en donde suceden los desplazamientos unitarios. Todo eso ya lo vimos. Para pasar luego a coordenadas generales pk delta, en donde para cada nudo hay un vector de fuerzas y para cada nudo hay un vector de desplazamientos. La matriz general, su ensamble es KIJ, tal como lo hemos venido utilizando, y la simetría alrededor de la diagonal principal se expresa como KIJ igual a KJI transpuesta, de tal manera que la simetría de la matriz se conserva. Recordemos que podemos particionar esta matriz de manera tal que separemos el conjunto de vectores que tienen que ver con las reacciones y el conjunto de vectores que tienen que ver con las solicitaciones. Esto puede ser al derecho o al revés, no importa. A puede ser solicitaciones y B reacciones, no importa, no interesa eso ahora. Lo que sí interesa es que aquí también hacemos la partición correspondiente, tenemos apoyos para reacciones y solicitaciones para desplazamientos. Esta matriz la podemos invertir de manera tal que podemos encontrar delta, los conjuntos de vectores de desplazamientos a través del conjunto de vectores de fuerzas. Al ser esta la matriz original y esta la matriz inversa, pues es obvio que el producto de ambas matrices es un vector unitario, o una matriz unitaria más bien. O sea, la matriz invertida por la matriz original nos conduce a una matriz unitaria. Esto es lo que hemos venido utilizando hasta el momento. No hay aquí nada absolutamente nuevo, es simplemente un recordatorio. Bien, sea el caso en que tenemos una estructura, hemos resuelto el caso de esta estructura, hemos planteado las ecuaciones matriciales y lo hemos resuelto. Pero, por alguna circunstancia, este elemento IJ
cambia de propiedades, bien sea porque lo reemplazamos por otro elemento o bien sea porque hemos aumentado su sección o porque hemos disminuido su sección, cualquier caso. El hecho es que IJ se ha modificado. La pregunta es, ¿cómo la modificación aislada de este elemento modifica el planteamiento matricial? Entonces veamos. Hemos dicho que hemos resuelto este problema, es decir, eso significa que hemos planteado su vector de fuerzas, su matriz, ensamblado su matriz y su vector de desplazamientos. Pero que el elemento IJ sufre modificaciones. ¿Qué significa? Significa entonces que la matriz KII, las matrices KII, KIJ, KJI, KJJ sufren modificaciones. ¿Por qué razón? Porque recuerden que esta matriz KII es la matriz de rigidez del nudo I, y el nudo I cambió de rigidez por la modificación de la rigidez de este elemento. Igual le sucede a KJJ y por supuesto a KJI y KIJ. Estos elementos hay que recalcularlos con la adición o supresión o disminución, el aumento o disminución de las características de ese elemento. Por consiguiente, al haber modificado estos cuatro elementos, se modifican PI, PJ, delta I. No digamos que se modifica, sino que se afecta. Por ejemplo, las reacciones van a modificarse, pero la carga externa no. La carga externa sigue exactamente la misma, no hemos introducido modificaciones en ella. Bien, entonces hagamos la partición, traslademos PI y PJ y juntémoslos, y PI 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta PN juntémoslos aparte, es decir, hagamos una distribución en la cual PB y todo lo correspondiente al conjunto de estas submatrices continúa siendo el mismo, pero las matrices correspondientes a las modificaciones que hemos agrupado, o sea, este renglón lo hemos subido al segundo lugar, o hemos bajado más bien el segundo al primero, en fin, sea cual sea la operación, hay unas matrices que han sido modificadas. Esas las vamos a aislar y vamos a decir, la matriz KAA, que es la original, ha sufrido una modificación KAA' y por consiguiente se modifican las correspondientes desplazamientos. Si nosotros resolvemos esta ecuación matricial, obtenemos delta A' y delta B' en función de PA y PB, pero el conjunto interno de matrices que constituyen la matriz inversa cambia totalmente porque ha habido una modificación interna en la matriz original. Bien, saquemos este elemento que es el que nos está haciendo ruido. Entonces lo sacamos, él es el elemento KAA' por delta A'. ¿Por qué? Porque lo demás todo es igual. Entonces lo sacamos de esta matriz y con él construimos un elemento que le restamos al vector original. Es igual, y fíjense ustedes que es igual a la matriz original. Esta es la matriz original de la estructura sin ninguna modificación. Hemos aislado la matriz original que no tiene modificaciones, hemos aislado el componente que entra a modificar y tenemos el vector nuevo de desplazamientos. Por consiguiente, al hacer esta operación, para este caso, obtenemos la matriz inversa original de esta, menos este elemento que hemos trasladado acá. Entonces, fíjense que nos queda supremamente elegante, porque esto ya lo tenemos, esto lo hicimos en el primer cálculo, y esto también lo tenemos. Únicamente ha cambiado este elemento que es el que contiene la modificación de la matriz. Entonces hagamos la siguiente operación.
delta A' modificado es igual a delta AA por este elemento más DAB por PB. ¿Qué significa? Que podemos perfectamente aislar delta A'. Delta A'. Trasladamos este DAA, KAA', delta A' al lado izquierdo, lo juntamos sacamos el factor común con este que también es delta A' y nos queda un vector unitario menos delta AA, KA' igual a ¿qué? A DAAPA más DABPB. Y resulta que esto es conocido. ¿Por qué razón? Porque esto es parte de la solución del problema original. Muy bien, supongamos que queremos encontrar delta A', pues simplemente invertimos esta matriz y la multiplicamos por este vector de acá. ¿Qué obtenemos? Resulta que este elemento que está aquí, delta DAAPA más DABPB, es el que corresponde a la solución original. Veámoslo acá. Fíjense ustedes, delta A es igual delta APA más delta ABPB. Delta APA más delta ABPB. Entonces sustituyo este por delta A y me queda que delta A' es la inversa de esta matriz por el que ya habíamos calculado en el problema original. Y si queremos encontrar delta B', pues simplemente lo sacamos de acá. Delta B' es delta BA por este elemento más delta BB por PB. Al introducir en este elemento lo mismo que hicimos en el anterior, obtenemos esta expresión. Delta A es igual al delta A original por esta inversa. Y delta B es igual al delta B original más un elemento nuevo que viene de la modificación de las propiedades y del nuevo desplazamiento originado por el cambio de rigidez en el elemento IJ. En este caso, para ajustar el problema, tenemos la inversión de una matriz pequeña, que es delta A, KA', o sea que no tenemos que volver a hacer todo el problema, sino centrarnos únicamente en este elemento. Resumiendo, ¿qué nos queda? Si hemos resuelto este caso lo podemos resolver donde se modifican las propiedades del elemento IJ de una manera muy simple. Pasamos directamente acá. ¿Esta matriz la tenemos? Sí, la tenemos. ¿Esta matriz la teníamos del problema anterior? Sí. Con esto calculamos delta A. ¿Este desplazamiento lo teníamos? Sí. O sea, multiplicando este desplazamiento por este nuevo elemento, obtenemos el nuevo desplazamiento. Y introduciendo este desplazamiento en este caso, obtenemos el nuevo desplazamiento B para la modificación de la matriz. Ese es el caso cuando se modifican las propiedades de un elemento. Siguiente caso. Supongamos que tenemos una matriz original con apoyo empotrado, apoyo articulado, y rigidizamos este nudo por alguna razón y lo convertimos en un nudo rígido, un nudo empotrado. Este problema lo tenemos resuelto. ¿Qué debemos hacer en las matrices que ya tenemos hechas, construidas, en las inversas y demás, para resolver este caso sin tener que volver a hacer esto todo de nuevo? Pues bien, en el primer caso, como ya lo hemos hecho siempre, hacemos una división.
particionamos la matriz PA y PB aislando las condiciones de borde que son iguales a 0, que son este es igual a 0, este es igual a 0 completa y este es igual a 0 parcial. Pues todas las que son iguales a 0 las juntamos y las separamos de aquellas que no son iguales a 0. Bien. Resulta que para este caso es exactamente, bueno, invertimos. Aquí tenemos PA igual a KA delta A, sin ningún inconveniente, de manera directa. Quiere decir que delta A es la inversa de esta matriz K por PA, no hay problema. Y la inversa la vamos a llamar delta AA, como hemos convenido denominarla. Y por consiguiente, KAA inversa es delta A, no hay problema, eso es elemental. Pues bien, al hacer esta rigidización, la matriz inversa no cambia. La matriz sigue siendo exactamente la misma. Y tanto la matriz original también. ¿Qué es lo que ha cambiado? Condiciones de borde son las que han cambiado. Y tenemos entonces que nos cambia. Si nos han cambiado las condiciones de borde, pues nos cambian las reacciones y nos cambian los desplazamientos. Entonces, estos son desconocidos, ya no son iguales a los anteriores. ¿Qué hacer? Pues hagámoslo así. Delta A nuevo es igual a delta A PA más delta AB P nuevo. Por consiguiente, delta A nuevo es igual, y podemos hacer la correspondiente agrupación aquí, a delta AA PA más delta AB. Pero delta AB, lo sacamos de aquí, delta AB, delta no, DAB. 0 es igual a delta A PA más, delta BA PA más delta BB PB'. Véalo, aquí está. ¿Qué quiere decir? Que BP lo podemos aislar, PB', el nuevo, el desconocido, es igual a la inversa de esta matriz multiplicada por DBA PA. Y lo colocamos acá. Por consiguiente, obtenemos delta AB, que estaba en función de PA y de PB', lo obtenemos ahora en función de PA. Muy simple. Repito, planteamos la nueva ecuación con la modificación de desplazamientos y de reacciones, despejamos de aquí delta A, despejamos de la segunda ecuación PB, colocamos este PB en la primera y obtenemos la solución del problema. Resolver esto que está entre paréntesis es un problema mucho más sencillo que resolver todo este problema de manera directa y original. Siguiente caso. Es el inverso del anterior. Hemos resuelto un problema, tenemos la solución completa, pero hemos liberado hemos introducido una modificación en las condiciones de borde, agregando un grado de libertad, por ejemplo, a este apoyo. Una modificación tan sencilla puede cambiar en ciertos aspectos importantes algunos elementos de la estructura original. Veamos entonces qué hacer. Para este caso, hacemos exactamente la partición, tal como venimos haciéndola desde el comienzo. Entonces partimos los elementos que tienen que ver con unas condiciones de borde y con otras condiciones de borde. Esta matriz original no cambia, porque es la misma estructura. La única diferencia en ambas estructuras es una condición de borde. Entonces la matriz original no cambia. Por consiguiente, lo único que vendría a cambiar aquí sería, a partir de las condiciones de borde, la inversa. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Desplazamientos A y B nuevos, una inversa nueva y PA y PB. Hagamos en este caso la siguiente reflexión.
Esta matriz que no cambia y que ya tenemos, multiplicada por esta matriz, que es la que corresponde a la estructura nueva, que es la inversa, tiene que conducirnos su producto a una matriz unitaria, Por consiguiente, de esta matriz unitaria yo puedo hacer la siguiente operación. DAA por KAA más DAB por KBA igual a una matriz unitaria. Recuerden ustedes que esta matriz unitaria es diagonal. DAA por KB más DAB por KBB es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un elemento de la diagonal inversa de la matriz unitaria. DBA por KA más DBB por KBA es igual a 0, porque es el otro elemento de la diagonal secundaria. Y el otro elemento de la diagonal que nos falta es DBA KB más DBB KBB igual a 1, como en el primer caso. Esta es la diagonal principal, esta es la diagonal secundaria. De esta primera ecuación multiplico los tres elementos de la ecuación por la inversa de KAA. Multiplico por la inversa de KA. Por consiguiente, esta expresión es 1, porque es la matriz por su inversa. Por consiguiente, puedo despejar DAA. ¿Cómo lo despejo? Igual a KA menos DAB, KBA, KA inversa. Pero KA inversa, recuerden, es igual a DAA. Entonces reemplazo aquí por DAA y reemplazo aquí por DAA y obtengo DAA nueva se expresa a través de DAA anterior. Bien. Vamos a trabajar aquí DBA nueva. Entonces multiplico por la inversa. KA por su inversa es igual más DBB KBA por la inversa de KA1 igual a 0. ¿Qué obtengo? DBA igual a DBB KBA por DAA, haciendo la misma sustitución aquí. Pero las transpongo ambas. Hago la transpuesta de esta y la transpuesta de esta. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo DAB nueva y aquí tengo DBA nueva. Para obtener DAB nueva tengo que transponer esta matriz. Entonces transpongo esta y transpongo esta. Al transponerla obtengo DAB nueva igual a la transposición de un producto matricial, y la transposición de un producto matricial es este: DAA, KBA por KB y DBB por DBB. ¿Por qué? Porque esta es simétrica completamente. Para obtener DAB, que lo necesitaba aquí. Y en el último caso tenemos, ¿qué tenemos? DBA nueva. DBA, aquí está DBA, lo reemplazo, lo coloco aquí, DBB, KBB igual a 1. Al colocarlo, puedo hacer la inversión de esta matriz para obtener la solución final, porque aquí tengo DBB y DBB, o sea, saco factor común e invierto. Aquí está el factor común, KBB menos KBA, DAA, KB, DBA, DAA, KB. O sea, esta matriz es la inversa de esta formulación matricial. ¿Qué tengo entonces? Pues tengo lo siguiente. DA nueva es igual a DA nueva por PA más DAB nueva por PB. Y resulta que DA nueva es esta y DAB es esta, conocidas. Delta B nueva es igual a DBA nueva PA más DBB nueva PB.
¿A qué es igual dBA nueva? Es igual a esta, sin transposición, y dBB es igual a esta. O sea que tenemos ya la expresión para encontrar los nuevos desplazamientos generados por la modificación de este apoyo. Problema resuelto. Sigamos. Vamos a estudiar 4 casos que ya no se refieren a la modificación o de un elemento estructural o de un apoyo, sino que se refieren, en este caso, al desplazamiento de un apoyo. Supongamos la estructura que veníamos estudiando y este apoyo sufre un desplazamiento vertical delta Y. Para comprender bien la transmisión de este efecto en la matriz, recuerden que el método o el enfoque matricial se fundamenta en el método de las deformaciones. Y el sistema básico del método de las deformaciones consiste en la inmovilización de cada uno de los nudos y de cada uno de los desplazamientos que puedan existir, en este caso laterales. Si este nudo está fijo, inmovilizado, y este nudo está fijo, inmovilizado, al desplazar este apoyo, los únicos elementos que van a sufrir, digamos, deformaciones son el elemento IJ y el elemento IK. Es obvio que el elemento IK va a sufrir un desplazamiento por su eje, en este caso por el eje de su eje propio X, va a sufrir un desplazamiento de tracción. Y este otro elemento va a sufrir un desplazamiento de tracción y de flexión. Si logramos conocer el efecto de este desplazamiento en la tensión de este elemento y en la tensión y flexión de este elemento, podemos sustituir el efecto de desplazamiento por las correspondientes fuerzas que generan estas deformaciones. ¿Cómo las encuentro? Pues con la fórmula conocida que ya hemos utilizado tantas veces. P y J en el extremo I. ¿Por qué en el extremo I? Porque es allí donde sucede la deformación. ¿Y en el extremo J hay alguna deformación? No, no la hay. Y en el extremo K no la hay. Por consiguiente, hasta aquí llega este efecto. Y conoceremos entonces las fuerzas que aquí se generan con esta expresión. K y J, que lo conocemos, R y J también, y delta I, que en este caso es delta Y. Si sustituimos el efecto de delta Y por estas fuerzas, pues ya no necesito considerar delta Y. Lo reemplazo por sus fuerzas y considero delta Y igual a 0. Y estas fuerzas se convierten en solicitaciones externas. Ese es un modo de resolver este problema. El otro modo de resolver este mismo problema es plantear la matriz general de la estructura, que ya por supuesto la tenemos, aislarla en 3 elementos, no en 2 como lo tenemos acostumbrados, sino en 3, aislar los elementos donde no hay cargas externas, no hay solicitaciones, donde hay deformaciones nuevas debidas a esto, que son en este caso delta Y, y los sitios en donde las condiciones de borde son homogéneas, es decir, donde son 0. Construimos una partición por 3 elementos: ausencia de carga externa, desplazamiento de los apoyos y ausencia de desplazamiento. Esto nos genera 3 ecuaciones que están expresadas aquí. 0 igual a KA delta A más KB delta B. Y este pues no aparece. PB igual a KBA
delta A más KBB por delta B. Y PC igual a KCA por delta A, KCB por delta B. De la primera ecuación podemos despejar delta A. De la segunda, colocamos ese delta A en la segunda ecuación y obtenemos PB a través de delta B, que es que es conocido. Y PC, colocamos delta A en ese mismo lugar y obtenemos PC a través de delta B. Todos los tres, delta A, PB y PC, están en función de delta B, que es el desplazamiento, digamos, inducido. Y ya con estos elementos, con estos tres vectores, podemos calcular el resto con la ecuación que ya tradicionalmente hemos utilizado siempre. Para el caso de un efecto de temperatura, un gradiente de temperatura, una temperatura diferencial entre entre ambos lados de un elemento cualquiera. ¿Qué le sucede a este elemento si cambiamos la temperatura, si hay una gran diferencia de temperaturas entre un lado y el otro del elemento? Pues que ese elemento va a sufrir deformaciones. Por el lado en donde se está calentando, la temperatura es mayor, se estira. Por el lado donde la temperatura es menor, se encoge. Por un lado se estira y por otro lado se encoge. Si esta era su dimensión inicial, el estiramiento y el encogimiento se pueden calcular por la modificación de la temperatura. Lo que hay que tener es el coeficiente de dilatación del material, alfa T, que nos dice qué tanto se estira o se encoge por centímetro lineal. Bien, en este caso, que es un caso simple de flexión, que ustedes ya seguramente han conocido desde resistencia de materiales, pues identificamos los desplazamientos. Entonces, si esta temperatura T2 es mayor que T1, hay elongaciones en el lado externo y encogimientos en el lado interno. Por consiguiente, este punto que estaba en esta posición original va a estar entonces después del calentamiento en esta posición final. Hay una elongación, que es esta, en la dirección de su eje, elongación en dirección de su eje. Hay un cizallamiento, un corrimiento en sentido transversal, es este. Estaba aquí, pasó acá. Y hay un giro. Esta era la sección y ahora la sección es esta, hay un giro. La elongación, pues simplemente es qué tanto se estira el elemento. Por supuesto, allí depende de la temperatura media. T1 más T2 dividido por 2, que es la temperatura media. Y si hacemos esa suma para todo el elemento, pues nos va a dar que la elongación es un medio es la temperatura media, un medio de T1 más T2 por L, por toda la longitud del elemento, multiplicado, por supuesto, por el coeficiente de dilatación. En este caso, el cizallamiento va a depender de la diferencia de temperaturas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos calcular exactamente este desplazamiento a partir del ángulo de giro. Porque eso ya lo hicimos en resistencia de materiales. Este arco es igual a este radio por el ángulo. Aplicamos eso que ya conocemos y obtenemos el cizallamiento como delta Y, un medio de la diferencia de temperaturas, L al cuadrado sobre H, donde H es la altura de la sección. Claro, a más sección, pues más desplazamiento, a menos sección, menos desplazamiento. A más sección, menos desplazamiento, es el inverso. Y el ángulo, por supuesto, igual, lo calculamos de acuerdo con lo que venimos conociendo de resistencia de materiales y obtenemos que es igual al coeficiente de dilatación, la diferencia de temperaturas, L sobre H. L, en este caso unitario ds,
sobre h, ds sobre h, es decir, esta longitud dividido por la altura de la sección. Para toda la luz es L sobre H. Si vamos a calcular las fuerzas unitarias generadas por ese efecto de temperatura, pues recurrimos a la matriz inicial que conocemos en coordenadas locales, hacemos la correspondiente sustitución de cada uno de los elementos, de estos tres elementos, delta X, delta Y y teta Z, y al hacer la operación matricial nos conduce a esta expresión. Quiere decir que no hay cizallamiento, hay elongación del elemento, lo cual es obvio, y hay una, digamos, efecto de flexión pura, porque no hay efecto de cizallamiento. Y el efecto de flexión pura muestra únicamente giros en las secciones transversales. De tal manera que con estos elementos nosotros lo podemos colocar en los extremos de este elemento, considerarlo como cargas externas y resolver el problema tal como lo hemos venido resolviendo siempre. ¿Por qué? Porque son o bien desplazamientos que ya los consideramos, o bien cargas externas que también ya las sabemos considerar. Como les dije, esto queda mucho más claro en el momento en que lo apliquemos a problemas particulares de los que nos ocuparemos posteriormente. El siguiente caso, un elemento que nos queda corto y tenemos que ajustarlo al resto de la estructura. Entonces, al ajustar este elemento al resto de la estructura, este elemento, en primer lugar, el elemento horizontal se estira, y en segundo lugar, este elemento se estira. Este elemento no le sucede nada porque aquí está empotrado. ¿Qué significa eso? Que si nosotros conocemos la fuerza interna que genera este estiramiento, y lo podemos conocer por esto, y este es el valor del estiramiento, delta X, pues reemplazamos ese efecto, lo colocamos aquí como una fuerza externa, en este caso una fuerza aplicada, y sustituimos el efecto del desplazamiento por esa fuerza. En consecuencia, podemos considerar que el desplazamiento es cero porque ya la fuerza está ubicada en este lugar. Con esa fuerza calculamos el efecto resultante en todo el resto de la estructura. Un siguiente caso se presenta cuando tenemos apoyos inclinados. Pues no debería ser una gran dificultad porque hemos aprendido a manejar distintos ejes. Sin embargo, examinémoslo. Supongamos un eje inclinado de un elemento IJ. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de ejes de toda la estructura, el sistema azul XY, está desplazado del sistema de ejes propio de este elemento, y por consiguiente de un supuesto sistema general que explicaría la posición de este apoyo X', Y'. Digo yo que no debería haber una dificultad mayor, porque fíjense ustedes que este elemento y este elemento y este elemento pues prácticamente son gemelos, son en su disposición, son similares. Pero bien, en la literatura generalmente tratan las reacciones inclinadas como un caso que merece la pena ser considerado. Pues bien, el vector entonces, el vector en el punto I, que es un apoyo, sería la matriz transpuesta RI por PI nuevo, que son reacciones en el nuevo sistema O', 0X', Y'. Y
los desplazamientos en el sistema de coordenadas general serían iguales a la R. Este es en el sistema de coordenadas ya nuevo, X', Y'. Sería igual a RI transpuesto por los desplazamientos en el sistema nuevo, en el sistema rojo, X', Y', el sistema primado. La transpuesta, RI transpuesta, por supuesto, es el coseno, el conjunto de cosenos. Como este es un pórtico plano, entonces los momentos no sufren ninguna transformación, por eso este 1. Bien, serían estos 4 cosenos, lo que expresan es las proyecciones de las fuerzas. Coseno entre los dos ejes X, coseno entre X y Y', coseno entre Y, X', y coseno entre los dos ejes Y. Si es así, significa que PI va a expresarse como el PI en las coordenadas generales para toda la estructura se expresan como RI transpuesto, calculado de esta manera, por el PI inclinado. Y el delta I igual, es igual a RI transpuesto por el delta I inclinado, afectándose estos 3 elementos de la matriz de rigidez. Podemos aislarlo, hacerlo al contrario, considerar que este es el primado. En ese caso las transformaciones hay que incluirlas en la matriz de rigidez y se verían así: RI, RI, RI transpuesto, RI transpuesto. De aquí tendríamos KIJ, KII, y aquí tendríamos RI, RI. De esa manera es posible generar, encontrar las reacciones en los apoyos inclinados. Generalmente yo acudo a esta presentación porque me parece que es la más directa, la más simple, la más sencilla de manejar. Finalmente, vamos a examinar el caso de un apoyo flexible, una especie de resorte. No debería representar ninguna dificultad porque uno podría sustituir el resorte por un elemento, por una barra, solo que esa barra le hemos especificado un tipo especial de deformación, de elasticidad, etc. Pero bien, en la literatura de todas maneras se lo trata independientemente, y para el caso general serían 2 resortes, uno en dirección X, uno en dirección Y y uno de manera radial, que expresaría también el efecto de resorte para el movimiento de momentos. Estamos en un problema plano, pero inferirlo para un problema espacial no representa ninguna dificultad. Pues bien, ¿qué significa esto? Significa que en el momento de calcular la rigidez en este nudo, KII, que la calcularíamos como la rigidez que aportan todos los elementos que llegan a ese nudo, en este caso apoyo, a ese habría que agregarle una rigidez que aporta el resorte. Entonces la pregunta es, ¿y qué rigidez aporta el resorte? Pues en el resorte aparecen 3 fuerzas, PIX, PIY, PMIZ. Y hay 3 desplazamientos, delta IX, delta IY, delta IZ. Pues simplemente es una relación directa. Esta fuerza en dirección X es directamente proporcional al desplazamiento en X y su coeficiente de proporcionalidad es beta X. O sea, la capacidad de desplazamiento por unidad de fuerza. ¿Cuál es la fuerza en dirección Y? Pues proporcional al desplazamiento en Y, su coeficiente es beta X, igual con el momento y el ángulo, y el coeficiente de proporcionalidad beta Z.
Esta rigidez se suma a KI y es la rigidez total de ese nudo. De esa manera se consideran entonces las rigideces correspondientes a el efecto que produce el efecto que produce la presencia de un resorte. Creo que tengo un error en alguna parte. Voy a examinar a ver si lo podemos rectificar de una vez y no dejarlo para después. KJI, RIT. Bien. Cualquier observación, comentario o sugerencia, tengan la gentileza de hacerlo llegar a la cuenta de correo que figura en la pantalla, puesto que esta presentación, como la teoría, como nosotros mismos, nos encontramos siempre en estado beta